En este vídeo vamos a examinar en detalle la respuesta impulso o respuesta impulsional de los sistemas. Vamos a conocer el origen de su importancia y al hacer todo esto, además, una serie de conceptos que no siempre están claros, al menos al principio, espero que se vean con mayor claridad. Bueno, primero vamos a definir cuál es la entrada de impulso. Entonces, si aquí he dibujado una entrada pulso cualquiera, una entrada que no es más que, bueno, un valor constante a una determinada altura durante un periodo y después el resto del tiempo tenemos 0. Bien, la duración del pulso lo hemos denotado con la letra mayúscula T y la altura hemos decidido que sea 1 partido por T. De tal manera que esta es la definición matemática de la función. La entrada u de t es igual a 1 partido por t cuando t es mayor o igual que 0 y menor o igual que t. Y es 0 en cualquier otro caso. Bueno, pues es fácil ver que el área dentro del pulso es precisamente 1. Si hacemos base por altura, tenemos que el área es 1. Bueno, ¿qué sucede si decidimos que queremos un pulso de menor duración, pero que siga manteniendo la propiedad de que el área es unitaria? Bueno, pues que tendríamos, por ejemplo, aquí un pulso más estrecho, pero su altura sería mayor. Y, sin embargo, este área seguiría siendo unitaria. Esto sigue siendo 1. Si llevamos ese proceso al extremo, es decir, si vamos haciendo que t mayúscula tienda cada vez más y más a 0, lo que tenemos es algo que se suele dibujar con una línea gruesa en el origen y una flecha hacia arriba. Esto significa que tenemos un pulso infinitamente corto e infinitamente alto, cuyo área interna de nuevo es 1. Y a esa función es a la que llamamos función impulso, que se denota con la letra delta. Bien, su definición matemática entonces sería delta de t. Delta de t es igual al límite cuando tengo que quitar el igual al límite cuando t mayúscula tiende a 0 de la definición dada anteriormente. Bueno, pues eso es la entrada de impulso. Entonces, si tenemos un sistema dinámico cualquiera, representado por un bloque, uno de nuestros sistemas que, como siempre, van a ser lineales, invariantes con el tiempo, e introducimos, bueno, en general diríamos que su entrada es u de t y su salida es i de t. Bien, pues si hacemos que u de t sea igual al impulso delta de t, lo que tenemos es la respuesta impulsional que denotamos como g de t. Vamos a dibujar una posible respuesta impulsional. Pues sería, por ejemplo, algo así. ¿Vale? Esta sería la salida, esto sería el tiempo y aquí tendríamos g de t, en respuesta impulsional de este sistema. Bueno, pues esta respuesta es muy importante. Es muy importante por una sencilla razón, porque caracteriza completamente al sistema. Caracteriza completamente al sistema. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que solamente conociendo la respuesta impulsional podemos conocer la respuesta a cualquier otra entrada. Es decir, con esta función podemos averiguar, utilizando esa función, podemos averiguar la respuesta a cualquier otra entrada. Bueno, ¿y esto cómo se produce? Bueno, pues para verlo vamos a hacer una comparación previa entre sistemas estáticos y sistemas dinámicos.
Vamos a pensar en una función matemática, f de x. F de x es igual a 2x más 1, por ejemplo. Entonces, esta función matemática es una aplicación, pero nosotros vamos a pensar en dicha aplicación en términos de bloques. Tenemos bloque, que es f de x, y su entrada será lo que sea, y su salida lo que sea. Vamos a ver, si la entrada es 1, la salida de este sistema es 2 por 1, 2 más 1, 3. Si la entrada es 2, digamos, la salida es 2 por 2, 4 más 1, 5. Y vamos a ver una salida, una entrada 5, sería 2 por 5, 10, 11. Para cualquier valor tendríamos, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Para cualquier valor tenemos una salida perfectamente determinada por ese valor de entrada. Si tenemos una serie, pues como en este caso, una serie de números, pues tenemos una serie de valores de salida. Y si la entrada es, digamos, una sucesión continua o una función, digamos, una función de otro parámetro. Esto es, no vamos a poner f de t, vamos a poner, digamos, x de t. Bueno, pues la salida será, lógicamente, 2x de t más 1. Esto sería y la salida que en este caso sería para cada instante del tiempo, sería 2x de t más 1. Lo importante, lo que podemos ver aquí es que para cualquier instante de tiempo, por ejemplo, para t igual a, pongamos que esto es 3, la salida i de 3 depende exclusivamente de la entrada en ese instante. Y en ese sentido decimos que el sistema es estático. Estático. Bueno, ¿por qué hemos presentado un sistema estático? Porque queremos establecer una comparación con sistemas dinámicos y ver qué papel juega en todo esto la respuesta impulsional. Un sistema dinámico, vamos a poner nuestro clásico LTI, es también de alguna manera una aplicación, igual que era nuestro sistema estático anterior. Sin embargo, no podemos venir aquí y decir, bueno, vale, es una aplicación. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante 1? Esto no tiene sentido. Esto no podemos preguntarnos, porque el sistema es una, digamos, una función cuyos parámetros de entrada son funciones y tienen que ser funciones, no pueden ser otra cosa. Por ejemplo, esta función del tiempo. Bueno, pues esta función. Esto es u de t. Y y una vez que tenemos toda la función, tendremos la salida del sistema. Tenemos la salida hasta qué instante. Bueno, pues hasta el instante hasta el que conocemos la entrada. Este mismo instante de aquí. Pero lo importante es que el valor de la salida en un determinado instante no depende solamente del valor de la entrada en ese instante, sino que depende de todos los valores anteriores y además de las condiciones iniciales. Vamos a poner aquí x sub 0. Tanto las condiciones iniciales como toda la historia anterior de la entrada afectan a la salida en un determinado instante. Y en ese sentido, si por ejemplo tenemos aquí otra entrada distinta, vamos a poner esta segunda entrada, su salida, que será como sea, puede ser por ejemplo así. Vemos que aunque en ese instante las dos entradas coinciden, las salidas no tienen por qué coincidir, porque las salidas no dependen solamente de la entrada en ese instante, sino que dependen de las condiciones iniciales y de toda la historia de entradas anterior. Y en ese sentido decimos que el sistema es dinámico. Dinámico. Bien, pues eso es una diferencia fundamental. Y esto, claro, una vez que nos dicen esto, pensamos, bueno, entonces, ¿qué equivalente a esta ecuación, a esta expresión del sistema podemos tener en un sistema dinámico? Porque, vale, nosotros sabemos que un LTI, un sistema dinámico, está asociado con una ecuación diferencial. Y sabemos que si tenemos u de t, la entrada, y tenemos las condiciones iniciales, vamos a poner aquí i0,
I'0, etcétera. Podemos coger todo esto, resolver la ecuación diferencial y obtener la salida del sistema. Pero esto no es exactamente un operador en el mismo sentido que lo teníamos en el sistema estático. Y nos preguntamos, bueno, ¿y no me podías dar un operador para los sistemas dinámicos? Bueno, pues sí podemos dar un operador, pero es un poquito complicado. Lo importante es darnos cuenta, no cometer el error a la hora de definir dicho operador. Si tenemos el LTI, IDT aquí y UDT aquí, tenemos que tener siempre presente que IDT no es igual a la multiplicación de la entrada por la respuesta impulsional. Esto no es cierto. IDT es distinto de GDT por UDT. Esta operación no nos conduce a la salida. Y tampoco es cierto, como si lo era en sistemas estáticos, que la salida sea igual a la composición de GDT y UDT. No cogemos UDT y lo utilizamos como argumento de GDT. Esto tampoco es cierto. ¿Y por qué digo esto? Porque si hacemos la transformada de Laplace de las entradas y las salidas, es decir, tomamos UDS, tenemos aquí el bloque GDS, que es la transformada, perdón, la función de transferencia del sistema, y aquí tenemos IDS, sí es cierto que la salida IDS es igual a la función de transferencia por la entrada. De hecho, esto es lo que utilizamos para definir la función de transferencia. Esto sí es cierto, pero eso es porque estamos en el dominio de Laplace, no en el dominio del tiempo. Esto tenemos que tener cuidado y recordar que solamente es cierto para el dominio de Laplace. Y de hecho, fijaros que para obtener la UDS necesitamos conocer la función UDT para todo instante de tiempo. Es decir, una vez más, un sistema dinámico es una función que se aplica sobre funciones completas, no sobre un valor determinado en un instante de tiempo, sino sobre todos los valores a lo largo de t. Bien, creo que este punto está bastante claro. Entonces, solo falta dar la definición de ese operador que de alguna manera condensa la información de la ecuación diferencial, pero en una forma distinta, en una forma, digamos, como aplicación sobre la función de entrada. Y eso viene dado por la integral de convolución. En un sistema dinámico, la salida IDT es igual a la integral entre 0 e infinito de la respuesta impulsional, que es lo que decíamos que basta con conocer para conocer cualquier salida, multiplicado por u de t menos tau, diferencial de tau. Esta es la definición de la respuesta impulsional. Es una integral de convolución que también se denota del siguiente modo: g asterisco u de t. Bueno, pues ya tenemos nuestro operador. El problema es que no lo entendemos. Esto es un concepto que cuesta bastante de encontrarle de verlo rápidamente o con claridad, igual que vemos la composición o la multiplicación de funciones. Y de hecho en la mayoría de los libros, de los textos básicos de control, no se explica el significado de la integral de convolución. No obstante, nosotros haremos un intento en el próximo vídeo.